también los que vamos, pues, nos vamos a poner de acuerdo con Ronald para dictarle también la clase de accesos venosos, que lo que pasa es que es un archivo muy pesado, entonces no se lo pude enviar a Ronald para que lo montara. Entonces yo pienso que esa clase pues me va a tocar ir a darla a la Facultad de Medicina. Yo no tengo problema, nos ponemos de acuerdo y la damos. Entonces escogimos esta que también nos hace falta, que es hernia inguinal, pared abdominal. Hoy en día nosotros, los cirujanos, pues yo diría que, bueno, afortunadamente y desafortunadamente, ahí ya se está formando la especialización de cirujano en pared abdominal. Yo digo afortunadamente, ¿por qué? Por beneficio de los pacientes, porque a medida que un cirujano o un grupo de cirujanos se dedique solo a pared abdominal y a operar todos los problemas de la pared abdominal, pues hombre, al paciente le va mucho mejor. Yo pienso que esto es un trabajo en equipo y eso es lo que se está haciendo en el Hospital Universitario Erasmo Meos, en donde hay grupos de pared abdominal, hay grupo de cirugía gastrointestinal, hay grupo de cirugía de tórax, hay grupo de cirugía vascular, hay grupos de cabeza y cuello. Ya tenemos cirujano de cabeza y cuello, pues yo ya estoy jubilado, pero ya sé, yo era el que operaba la patología de cabeza y cuello, y como me fui y no volví al hospital, pues ahora hay un cirujano de cabeza y cuello que está haciendo esta patología. Entonces, afortunadamente para los pacientes, pues la subespecialización, por decirlo así, en pared abdominal, pues genera mejores resultados en el tratamiento, ¿sí? Porque hay gente que está todo el tiempo trabajando en esto y tiene un mayor conocimiento del problema. Antes, pues yo digo desafortunadamente para los cirujanos generales, porque cada vez pues se está limitando más su trabajo, ¿no? En el sentido de que ya si usted tiene una hernia inguinal, pues le dicen no, váyase para donde el especialista de pared abdominal, y el cirujano general que quiere operar la hernia, que posiblemente sabe operar la hernia, pues si el paciente dice no, yo quiero irme para un especialista en pared abdominal, pues se va para donde un especialista en pared abdominal. De todas maneras, estos grupos ya están formados en el hospital. El doctor Ender ha tratado de organizar muy bien estos grupos multidisciplinarios y son grupos obviamente que están muy especializados en pared abdominal. Yo, por ejemplo, en mis últimos días y meses, años de estar en el hospital Erasmo Meón, me dediqué al grupo de pared abdominal y estábamos en esto, operando pared abdominal y además al grupo de cabeza y cuello y estábamos operando patología de cuello. Entonces, vamos a hablar hoy y la patología de pared abdominal no solo incluye las hernias, ¿sí? Sino incluye también, no solo incluye las hernias inguinales, sino también incluye las hernias crurales, las hernias de Spiegel, las hernias de Petit, que está en la pared posterior, es una hernia lumbar. De todas maneras, también entra dentro de la pared abdominal y también entran dentro de la pared abdominal lo que es el abdomen abierto, el manejo del abdomen abierto en cirugía, y además entran las hernias incisionales, que son las hernias secundarias. Entonces, estas hernias, la hernia inguinal, la hernia crural, la hernia umbilical, son hernias primarias, y las hernias secundarias son aquellas que se derivan con un antecedente quirúrgico. Por ejemplo, un paciente que tiene una incisión por una laparotomía y desarrolla una hernia, esa hernia se llama una hernia incisional o hernia secundaria o una eventración. Eso es un capítulo aparte también de pared abdominal. Hoy vamos a hablar específicamente de esta hernia primaria, que es la hernia inguinal. Bueno, siguiente. Entonces vamos a primero definiciones, porque a mí me parece muy importante establecer definiciones para dar mayor claridad al asunto. Entonces, siguiente. Entonces, hernia, ¿qué es una hernia? Es una protrusión de contenido visceral a través de un defecto en la pared abdominal. ¿Qué es una hernia de Richter? Ojo, porque a veces y se presentan con mucha frecuencia las hernias encarceladas, sobre todo en las hernias crurales en mujeres. Cuando llegan encarceladas, es cuando el borde antimesentérico del intestino está protruyendo en el saco herniario y es el que queda ahí pellizcado, atrapado en el saco herniario.
en la hernia encarcelada. Esa es la hernia de Richter, borde antimesentérico del intestino, protuyendo en el saco herniario. ¿Qué es una hernia por deslizamiento? Pues es cuando un órgano intraabdominal forma parte del saco herniario. La semana pasada operé aquí en la Clínica Norte, en donde ahora estoy operando y trabajando pues desde hace muchos años, pero ahora como no voy al hospital, pues me dedico es solamente a la clínica. Operamos una hernia por deslizamiento. Estaba el colon, el sigmoide, estaba dentro del saco herniario, pero estaba haciendo parte de la pared del saco herniario. Entonces esto se denomina hernia por deslizamiento. Cuando un órgano intraabdominal está formando parte del saco herniario, parte de la pared del saco herniario. Entonces puede ser el sigmoide, puede ser el ciego, puede ser la vejiga. Siguiente. ¿Qué es una hernia reductible? Es muy importante porque a ustedes les va a llegar al servicio de urgencia ahorita que sean internos. Van a recibir hernias encarceladas o hernias comunes y corrientes reductibles o no reductibles. ¿Cuál es la hernia reductible? Son términos que debemos aprender a usarlos y saber cuándo usarlos. Entonces, una hernia reductible es cuando el saco herniario puede retornar espontáneamente o mediante una delicada maniobra a la cavidad abdominal. Es cuando llega el paciente, por ejemplo, con una hernia inguinoescrotal, o sea que de la ingle pasa al escroto, se desliza o va al escroto, y ustedes suavemente, con el paciente acostado, con unos guantes, reducen esa hernia y es fácilmente reductible. El saco herniario se reduce y el escroto queda completamente vacío y el contenido del saco herniario penetra o retorna nuevamente a la cavidad abdominal. Eso es una hernia reductible. ¿Y cuándo es una hernia, cuando está una hernia encarcelada, que es incarcelada o encarcelada, también se puede decir, es cuando el saco herniario no reduce a la cavidad abdominal? Cuando tenemos esta misma hernia, ¿sí? Inguinoescrotal, y llega el paciente con mucho dolor, puede llegar el paciente con síntomas obstructivos de obstrucción intestinal, distensión y vómito, y ustedes suavemente con guantes, paciente acostado, agarran el escroto y tratan de reducir el contenido de este saco herniario en la cavidad abdominal y no es posible reducirlo. Entonces esto es lo que se llama una hernia encarcelada. Y cuando hay una hernia estrangulada o por sufrimiento o en sufrimiento, pues es la misma hernia encarcelada, pero ya está allí apretada y la vascularización del contenido del saco disminuye, el asa intestinal se ve afectada, hay una isquemia y hay perforación y entonces allá es una hernia con estrangulamiento. Es cuando la hernia primero no reduce, está encarcelada y está con compromiso isquémico y o necrótico. Entonces este paciente ya llega con mucho dolor, con una hernia irreductible y con cambios en la coloración de la piel del escroto y de la región inguinal. Hay edema, hay eritema, hay calor, hay rubor y con esto podemos hacer el diagnóstico de una hernia estrangulada o con sufrimiento. Bueno, siguiente. Es importante la anatomía. Yo pienso que aquí, siguiente, la anatomía es importante, sobre todo la anatomía de la pared abdominal, para podernos familiarizar con la hernia. Yo pienso que un cirujano no puede operar bien una hernia si no tiene un conocimiento muy preciso de la anatomía, tanto por vía abierta o por vía laparoscópica. Entonces, esta es la anatomía que vamos a estudiar en este momento para comprender mejor las hernias inguinales, la anatomía de la pared abdominal. Vamos a ver el canal inguinal, vamos a ver los anillos u orificios inguinales superficiales y profundos, vamos a ver el canal femoral o el orificio crural, vamos a ver el cordón espermático y qué contiene el cordón espermático, qué forma el cordón espermático, vamos a ver los ligamentos, el inguinal, el de Cooper, el lagunar, vamos a ver el orificio miopectíneo y el triángulo de Hasselbalch, que es muy importante porque a través del triángulo de Hasselbalch es por donde protruyen las hernias directas y vamos a ver qué es la fascia transversalis y vamos a ver qué es el espacio preperitoneal. Entonces, siguiente.
Entonces, pared abdominal, empezamos por la pared abdominal de afuera hacia adentro, en profundidad. Vamos a encontrar la piel, vamos a encontrar la fascia subcutánea de Camper o de Scarpa, que es una fascia que está por debajo de el tejido celular subcutánea, es nacarada, blanquecina, nacarada, muy delgadita y no ejerce ningún componente de sostén en las hernias porque es muy liviana, muy delgada. La fascia innominada de Guyaidet, la aponeurosis del oblicuo externo, que incluye los ligamentos inguinal y lacunar reflejados, el músculo oblicuo interno o oblicuo menor, el músculo oblicuo, el músculo transverso, el espacio preperitoneal y el peritoneo. Vamos desde la piel hasta el peritoneo. Y estos son las paredes, por así decirlo, de la pared abdominal, los sitios o espacios de la pared abdominal. Siguiente. Entonces ahí los vemos con mucha claridad, ahí vemos el oblicuo mayor, que es el más externo, el oblicuo menor le sigue, luego le sigue el transverso, el arco aponeurótico del transverso, posteriormente viene el peritoneo. Y vemos abajo en la región inguinal, los límites de la región inguinal, fíjese, la posición de los vasos femorales con respecto a al ligamento inguinal y al canal inguinal. Siguiente. Este es para mostrar el ligamento de Cooper, que está sobre el hueso iliopúbico, ¿sí? En donde en ese hueso se genera el ligamento de Cooper. Es importante el ligamento de Cooper tenerlo como referencia en los reparos de laparoscópicos. Siguiente. Entonces aquí está un corte viendo el paciente como si el paciente estuviera de espalda y lo cortamos sagitalmente, ¿sí? Y entonces vemos la posición que tiene el ligamento de Cooper sobre, ahí ven el hueso iliopúbico, ¿sí? Y vemos los vasos femorales, vemos el ligamento de Gimbernat, vemos el recto anterior del abdomen y vemos los vasos epigástricos. Todos estos relaciones anatómicas van a ser muy importantes para determinar, por ejemplo, en dónde está el triángulo de Hasselbalch, por donde salen las hernias directas. Siguiente. Esto es una gráfica muy didáctica, que en realidad, pues, para comprender muy bien los límites del canal inguinal, tenemos que, pues, utilizar este rectángulo cuboidal, por decirlo, en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, esta es la región inguinal del lado derecho en un paciente de pie. Entonces, vemos que cuáles son los límites del canal inguinal. Ahí tenemos ese cubo sobre ese cajoncito sobre el canal inguinal. Entonces vemos que la aponeurosis del oblicuo mayor compone la pared anterior del canal inguinal. Entonces, cuando le preguntemos a ustedes cuál es la pared anterior del canal inguinal, la pared anterior del canal inguinal es la aponeurosis del oblicuo mayor. ¿Cuál es la pared posterior? La fascia transversalis, ¿sí? Que es la última capa que está casi sobre el peritoneo. Esa es la pared posterior. ¿Cuál es la pared superior? La pared superior es el arco aponeurótico del transverso, o lo que nosotros llamamos el tendón conjunto, que es el transverso y el oblicuo menor del abdomen, los músculos. ¿Y cuál es la pared inferior del ligamento inguinal? Pues la pared inferior del ligamento inguinal, como ustedes ven ahí, la pared inferior del canal inguinal es el ligamento inguinal. Entonces, límites del canal inguinal: pared anterior, aponeurosis del oblicuo mayor; pared posterior, fascia transversalis; pared superior, arco aponeurósico del transverso; pared inferior, ligamento inguinal. Para que se orienten más o menos, es una forma de cubo en 3 dimensiones, obviamente, y se orienten ustedes de tal manera que sepan cuáles son los límites del canal inguinal. Siguiente.
Entonces aquí vemos cuál es el orificio inguinal profundo, ¿sí? Que es por donde salen las hernias inguinales. Siguiente, las hernias inguinales indirectas. Siguiente, y su relación que tiene con los vasos femorales. Aquí vemos el ligamento inguinal, que es importante, que es el ligamento inguinal va del pubis, ¿sí? A la espina ilíaca anterior y superior, y es una prolongación de la aponeurosis del oblicuo menor, del oblicuo mayor, y es la que forma la pared anterior, como ustedes ven ahí, del ligamento inguinal, y es la que forma el anillo inguinal superficial, que ustedes ven ahí señalado con una flecha. Siguiente. Este es el orificio crural, que es importante porque por el orificio crural salen las hernias crurales o las hernias femorales. Entonces es importante que ustedes sepan cuáles son los límites del orificio crural. Entonces, fíjese, por fuera están los vasos epigástricos, los vasos femorales, por dentro está el ligamento de Gimbernat, es esa maquita que está entre el ligamento de Cooper y el ligamento inguinal, es el ligamento de Gimbernat. Por arriba está el ligamento inguinal y por abajo está el ligamento de Cooper. Entonces, esos son los límites del orificio femoral. Repito, por fuera, vasos femorales, vena femoral. Por dentro, el ligamento de Gimbernat o el ligamento lacunar. Por abajo, el ligamento de Cooper y por arriba, el ligamento inguinal. Entonces, por ahí, por ese orificio medial a los vasos femorales, es por donde salen las hernias crurales, que las vamos a ver más adelante. Siguiente. Este es el canal inguinal y este es el cordón. Lo que está reparado es un canal inguinal del lado derecho, y lo que está reparado y se ve ahí como una culebra, pues es el cordón espermático. Y aquí tenemos en negro a la derecha de ustedes, a la derecha de sus pantallas, lo que son los elementos del cordón. Cuando le preguntemos, cuando reparemos en un reparo inguinal por vía anterior abierta, ¿cuáles son los elementos del cordón? Estos son los elementos del cordón. El conducto deferente, el cremaster, que es el músculo que está cubriendo el cordón, la fascia espermática, la arteria espermática interna y externa, el nervio ilioinguinal, el nervio genitocrural, el nervio genitofemoral y el plejo pampiniforme. Siguiente, ojo con esos nervios porque es importante respetarlos, porque identificarlos y respetarlos, porque la compresión o la praxia de estos nervios, o poner un clip sobre estos nervios, o una sutura sobre estos nervios, o un punto sobre estos nervios, puede generar un dolor inguinal crónico. Y este es el famoso triángulo de Hasselbalch, ¿sí? El famoso triángulo de Hasselbalch, que es importante porque por allí salen las hernias directas. Entonces ustedes tienen que saber muy bien los límites anatómicos del triángulo de Hasselbalch. Entonces vemos que el borde externo del recto anterior del abdomen es el límite interno. Está formado también por abajo por el ligamento inguinal y, como ustedes ven, externamente por los vasos epigástricos, que son ramas de la arteria femoral. Entonces, vasos epigástricos por fuera, por abajo ligamento inguinal, y el otro lado del triángulo es el borde externo del recto anterior del abdomen. El recto anterior del abdomen. Ese es el triángulo, y allí en este sitio solo está la fascia transversalis, solo está la pared posterior del canal inguinal. Y entonces aquí en este sitio es un sitio de debilidad de la pared, y entonces por allí salen las hernias directas las hernias inguinales directas de la pared abdominal. Entonces es importante localizarlas. Cuando le preguntemos a ustedes, ¿esto es una hernia directa o esta es una hernia indirecta? Ustedes localizan el triángulo de Hasselbalch, y si está por dentro de los vasos epigástricos, el saco herniario, es hernia directa. Por dentro, la mnemotecnia es DD, dentro de los vasos epigástricos, hernia directa. Bueno, siguiente. Este es el orificio miopectíneo de Fruchat, porque aquí se conjugan todos los orificios por donde, o los defectos por donde van a salir
las hernias directas, las hernias indirectas y las hernias crurales. En este sitio, en esta área, es donde sale la hernia crural sobre el orificio crural, la hernia directa sobre el triángulo de Hasselbalch y la hernia indirecta en el orificio, por el orificio inguinal profundo. Entonces, esto es lo que se llama el famoso orificio miopectíneo de Fruchat, porque en esta área es donde salen las hernias indirectas, directas y femorales. Las hernias de la pared abdominal de la región inguinal. Siguiente. Ahí está el orificio inguinal profundo. Siguiente. Aquí está un esquema anterior. Un esquema, fíjese lo bonito, es un esquema con un corte donde se ve la cavidad abdominal y un asa introduciéndose por el anillo inguinal profundo hacia el canal inguinal. Es una asa atrapada, es una hernia encarcelada. Ustedes la ven saliendo el saco herniario por el orificio inguinal superficial. Y esto es lo que sucede en las hernias encarceladas. Fíjense que las hernias encarceladas sufren una obstrucción intestinal y ustedes ven ahí el asa delgada entrando por el orificio inguinal profundo donde se adelgaza y se obstruye el asa. Entonces, las hernias inguinales encarceladas son una fuente muy importante o una causa muy importante de obstrucción intestinal, muchachos. Entonces, hay que recordar, cuando un señor de 60 años sin antecedentes o de mayor de 50 años sin antecedente de la parotomía previa llega con una obstrucción intestinal, revisarle la región inguinal, porque sobre la región inguinal podemos encontrar una hernia encarcelada que explique la obstrucción intestinal. A veces no examinamos los pacientes. A mí me llaman y me dicen, doctor, tenemos una obstrucción intestinal en urgencias. Un día me llamaron y ya el paciente estaba en quirófano para operarlo, pero no sabían cuál era el origen de la hernia inguinal, porque de la obstrucción intestinal, porque no le habían revisado, no le habían destapado la región inguinal. La sábana cubierta sus genitales y la región inguinal y no le habían visto que el origen de la obstrucción intestinal era una hernia inguinal encarcelada. Entonces es importante tener en cuenta que cuando llega un paciente con obstrucción intestinal sin antecedente de la parotomía previa, hay que revisar la región inguinal porque puede haber una obstrucción intestinal secundaria a una hernia inguinal encarcelada. Bueno, siguiente. El orificio crural, que ya lo vimos y ya sabemos cuáles son los límites. Siguiente. La etiología. Siguiente. Es importante entonces tener en cuenta cuando estamos haciendo o nos sentamos. Espérenme un minutico porque es que me están aquí molestando mucho. Pero a ver. Mabelita, ahorita estoy en clase con los estudiantes. Después hablamos de eso, bueno. Bueno, entonces, ¿cuál es la etiología de las hernias? Es importante, entonces, saber esto y orientar el interrogatorio dentro de la historia clínica para saber si es una hernia inguinal indirecta, si es una hernia inguinal directa, si es una eventración, etcétera, o una hernia incisional o es una hernia crural. Entonces, fíjese que dentro de la etiología específicamente de las hernias inguinales, puede ser una etiología congénita, puede ser secundaria a la debilidad intrínseca de la pared abdominal o puede ser debida a un aumento de la presión intraabdominal. Tenemos que tener en cuenta todos estos factores. Entonces, en la congénita es la hernia inguinal indirecta de los recién nacidos, ¿sí? El niño que nace con una hernia. Hay que examinar muy bien a los niños recién nacidos una vez nacen, porque pueden nacer con una hernia congénita y se produce por persistencia del proceso peritoneo vaginal. El proceso peritoneo vaginal se debe cerrar en el momento del nacimiento y si no se cierra, genera la protrusión de un saco herniario a través del anillo inguinal profundo, del orificio inguinal profundo. Entonces se genera una hernia inguinal indirecta y esta es la que se ve en los recién nacidos y la causa es un proceso en la persistencia del conducto peritoneo vaginal que no se cierra. También es la hernia que se ve más frecuente en los pacientes jóvenes,
se ven más frecuentemente en los pacientes jóvenes, son hernias indirectas en los pacientes jóvenes, a diferencia de ya pacientes de mayores de 50 años que por debilidad de sus tejidos, las hernias no son indirectas, sino son más bien hernias directas. Entonces ahí vamos a ver la segunda causa de hernia, que es la hernia, la debilidad intrínseca de la pared abdominal, que se puede presentar por desnutrición. Ojo, el tabaquismo forma parte importante de la etiología de las hernias. ¿Por qué? Porque disminuyen la fortaleza, por decirlo así, o la resistencia de la pared abdominal. Los tejidos se vuelven tejidos muy débiles, delgados, porque sufren de una isquemia crónica, y esta isquemia crónica debilita el tejido y lo adelgaza, y por allí se puede construir a nivel del triángulo de Hasselbalch, como vimos anteriormente, una hernia directa. El Ehlers-Danlos, que sí ya son patologías relacionadas con el tejido conjuntivo, y el Marfan también. Y la otra causa es el aumento de la presión intraabdominal. Hay que tener en cuenta dentro del interrogatorio, preguntarle a los pacientes por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Todo lo que aumente la presión intraabdominal puede generar una hernia, y sobre todo una hernia directa. Entonces, a estos pacientes en el interrogatorio, pues de hernias, hay que empezar a preguntarle por si tos crónica, si tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la cirrosis, ¿por qué genera aumento de la presión intraabdominal? Porque genera ascitis, y la ascitis es líquido libre en la cavidad abdominal que genera presión o aumento de la presión intraabdominal y puede generar hernias. La constipación o el estreñimiento crónico, interrogar a estos pacientes por estreñimiento crónico, que también aumentan la presión intraabdominal, el ejercicio, los tumores, y aquí el HPV, que es la hipertrofia prostática benigna. La hipertrofia prostática y el prostatismo, el pujo, el tenesmo, la disuria, la polaquiuria, la nicturia, todo esto, síntomas que nos hacen pensar que un paciente tiene una hipertrofia prostática. Todos estos síntomas aumentan la presión de la pared abdominal, y estos pacientes entonces están sujetos a que les puede salir una hernia directa por aumento de la presión intraabdominal. Entonces, todo esto debe estar dentro del interrogatorio y la historia clínica de un paciente con hernia inguinal. Siguiente. Entonces, el diagnóstico pues se hace por historia clínica, como les dije, y por examen físico. La mayoría, yo diría que el 99% de las hernias inguinales, el diagnóstico lo hacemos clínico, muchachos. No es necesario pedir una ecografía. Un paciente con una hernia inguinoescrotal, que hasta el portero de la clínica sabe que es una hernia inguinoescrotal. Doctor, ahí va un paciente con una hernia inguinoescrotal a su consultorio. No, yo pienso, es que a veces me llegan a mí aquí al consultorio pacientes con hernias inguinales y con ecografía. ¿Para qué le piden ecografía a una hernia inguinal visible clínicamente y por historia clínica? En el 99% se puede hacer el diagnóstico con el examen físico y la historia clínica. Pidamos ecografía o TAC cuando existe duda diagnóstica, cuando no vemos muy bien en el examen físico la hernia, no la palpamos. Existe inguinal, pero no existe hernia, no existe bulto o protrusión o masa. Entonces, en ese sentido, sí pidamos alguna ayuda diagnóstica para descartar la hernia inguinal. Entonces, ojo con esto, muchachos. Pidamos ayudas diagnósticas, como vamos a ver más adelante, cuando tengamos dudas acerca del diagnóstico, pero no cuando hay una hernia evidente, que eso sucede, yo diría, en el 95-99% de los casos. La hernia, estos son los términos que ya pues lo sabemos, que es una hernia reductible, que es una hernia encarcelada, que es una hernia estrangulada, ya lo sabemos. Y este último, en grisecito al final, hernia femoral. ¿Cómo diagnosticamos una hernia femoral? Es importante. Es importante porque las hernias femorales a veces no se diagnostican clínicamente y decimos esto es una hernia inguinal, y el manejo de la hernia femoral quirúrgico es diferente al manejo, la técnica es diferente al manejo de la hernia inguinal. Entonces, pues debemos entrar con un plan quirúrgico adecuado siempre y cuando tengamos un diagnóstico previo adecuado. Una hernia crural, ¿cómo se diagnostica? La hernia crural se diagnostica por que toda masa que esté por debajo del ligamento inguinal y medial al pulso femoral, esa es una hernia femoral. Entonces, ¿cómo la vamos a identificar? Tracemos una línea de la espina ilíaca anterior y superior al pubis. Ese es el ligamento inguinal. Todo lo que está por debajo de esa línea y protruye
es una hernia crural y lo que está por encima pues puede ser una hernia inguinal. Entonces, lo que está por debajo del ligamento inguinal, la línea trazada del pubis a la espina ilíaca anterior y superior, puede ser una hernia crural y eso es lo que trata de decirnos esta lectura en este momento. Entonces, las hernias femorales protruyen por debajo del ligamento inguinal, no por encima. Siguiente. Entonces, acá está el diagnóstico diferencial, que es importante, porque no todo lo que protruye o toda masa que esté en el canal inguinal, pues es una hernia. Mire, el otro día me llamaron aquí a urgencias y un médico general me dijo, doctor, tengo una hernia encarcelada. Sí, había una masa que se tocaba en la región inguinal, no reductible, dura, dolorosa, roja, pero al mismo tiempo el paciente tenía un zona zoster sobreinfectado en el muslo y lo que tenía el paciente era una adenopatía satélite por ese proceso inflamatorio de sobreinfección en el muslo. Entonces era una adenopatía y era un ganglio, no era una hernia, no era una hernia. Entonces tenemos que hacer exámenes más detallados. Ahora, si ustedes dudan, si es un ganglio, será un ganglio o será una hernia encarcelada, pídale una ecografía. Y el ecografista nos va a decir, hombre, se ve saco herniario, se ve asa intestinal metida dentro del saco, o se ve aumento mayor metido dentro del saco. Eso es una hernia inguinal. O no, esto es una masa sólida, dura, con todas las características de un ganglio inflamado. Entonces eso es un ganglio. Entonces eso también depende de hacer un buen examen físico. Entonces dentro de los diagnósticos diferenciales, pues ahí como vemos, ahí debe estar, vamos a ver, absceso, lipoma, adenopatía, ahí está, adenopatía dentro del diagnóstico diferencial. También puede ser un absceso, puede ser un lipoma, un tumor benigno. La hernia femoral, diferente a la hernia inguinal, acuérdense, la hernia femoral se diagnostica porque está por debajo del ligamento inguinal. Es una masa, un saco herniario que protruye por debajo del ligamento inguinal. Entonces es una hernia femoral. Y si es mujer, con mayor razón, porque la relación es de 4:1, mujer-hombre de la hernia crural. Es mucho más frecuente en mujeres, la hernia crural. Y además, una cosa además, las hernias crurales se encarcelan con mucho más facilidad. Los pacientes que nos llegan a urgencias, mujeres con hernias encarceladas, generalmente son hernias crurales encarceladas. Entonces, fíjense que ahí está el varicocele, el hematoma, el hidrocele, masa testicular, epidimitis, testículo estópico, aneurisma femoral o pseudoaneurisma, quistes y seromas. Todo esto hacen el diagnóstico diferencial para que lo tengan en cuenta en el diagnóstico de la hernia. Como parte del estudio diagnóstico, la letra es oscura, el aviso en negro que está abajo de fondo negro, dice como parte del estudio diagnóstico de estas entidades puede estar indicada la eco de tejidos blandos y OTAC. Fíjese, cuando hay duda en el diagnóstico, entonces sí, ayudémonos con una ecografía de tejidos blandos o con un TAC. Mientras tanto, no. Siguiente. Diagnóstico y estudios complementarios, pues el paciente que vamos a operar le vamos a pedir todos estos estudios, ¿sí? Hemograma, electrolito, funciones, sobre todo el paciente que viene obstruido, con una hernia inguinal encarcelada, obstruida, que está generando una obstrucción intestinal, pues el paciente viene con un tercer espacio, viene deshidratado, viene taquicárdico y viene con una obstrucción intestinal. Entonces hay que pedirle hemograma, electrolitos, función renal, glucosa, química sanguínea en general, rayos X de abdomen simple para demostrar la obstrucción intestinal, que hay niveles hidroaéreos, dilatación de asas delgadas, etcétera, imagen de pilas de moneda, escaso gas distal por obstrucción, todo lo que se ve en una placa de abdomen simple cuando hay una obstrucción intestinal. Y solo, fíjense que la placa de abdomen simple solo la indican en los casos de hernia estrangulada o en la obstrucción intestinal asociada. No a todo paciente que llegue con una hernia inguinal le tenemos que pedir placa de abdomen simple. Pidámoslo a los que llegan obstruidos para hacer el diagnóstico más preciso, imagenológico, de una obstrucción intestinal. La ecografía inguinal no está indicada en casos de hernias encarceladas, estranguladas y obstruidas. No le pidamos eso. Siguiente. Estadísticas y clasificación. Entonces vamos a ver. Estos son estadísticas gringas. Fíjese lo que se gasta en Estados Unidos
¿sí? Por la frecuencia en el diagnóstico de hernias inguinales. 680.000 hernias anuales en Estados Unidos, 90% son hombres. Fíjese, las femorales más frecuentes en las mujeres. Es importante saber que una hernia femoral es mucho más frecuente en mujer. En una relación yo dije 4-1, porque en algunos libros estadísticas está 4-1, aquí ponen 3-1. El 60% de las hernias son indirectas, el 36% directas, el 4% femorales. Fíjense, las menos frecuentes son las femorales y las más frecuentes son las indirectas. Las directas son el 36%. Hernia por deslizamiento son raras, 2%, del 2 al 10%. Ya sabemos la definición de una hernia por deslizamiento. Y las indirectas más comunes son más comunes en el lado derecho. Siguiente. Esta clasificación es importante porque es la clasificación de Nijus. El profesor Nijus, cirujano general, gringo, que aquí ha estado en congresos de la Sociedad Colombiana de Cirugía enseñándonos e ilustrándonos sobre el manejo de las hernias, tiene todo un tratado de cirugía en donde pues tiene su clasificación, que es la clasificación de su mismo nombre, clasificación de Nijus. Esa es la que nosotros usamos en el hospital. Nosotros usamos 2 clasificaciones en el hospital. Usamos, y aquí también en la Clínica Norte, donde yo trabajo, usamos la clasificación de Nijus y usamos la clasificación europea de las hernias, que ya se las voy a decir. La clasificación de Nijus se usa con mucha frecuencia. Tipo 1 es una hernia inguinal indirecta. La tipo 2 es una hernia inguinal indirecta con un anillo inguinal profundo dilatado. O sea, la 1 y la 2 son indirectas. La 3 ya vienen defectos de la pared posterior, o sea, las hernias directas. La 3A, entonces, una hernia directa como tal, defecto de la pared posterior, protrusión del saco herniario a través del triángulo de Hasselbalch. La 3B es una hernia indirecta con destrucción de la pared posterior y es una hernia en pantalón. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene doble hernia, porque hay debilidad de la pared posterior, pero también, y hay una hernia directa, pero al mismo tiempo hay una hernia indirecta. O sea, es una hernia en pantalón, hay una doble hernia. Y la 3C es una hernia femoral. El tipo 4 son las hernias recurrentes, que pueden ser recurrente directa, recurrente indirecta, femoral o mixta. Las hernias recurrentes hay que tenerlas muy en cuenta porque se presentan con mucha frecuencia. O sea, son pacientes a quienes hemos operado de hernia y vuelven. Entonces, por ejemplo, en la clasificación europea, se clasifican como R1, R2, R3 o R4 de acuerdo al grado de recurrencia, si es la primera, la segunda, la tercera o la cuarta. Y en la clasificación europea tiene en cuenta las hernias mediales, laterales o crurales. Las hernias mediales, M, la sigla M es la hernia directa, la sigla L es la hernia lateral o hernia indirecta y la sigla C pues es la hernia crural. Entonces es un C, un L o un M, ¿sí? Y es un R1, R2, R3 o R4. Yo pienso que a mí me gusta mucho la clasificación de Nijus, más que la clasificación europea, pero podemos utilizar cualquiera de los dos. Siguiente. Tratamiento. Entonces, pues esto es lo último de la charla. Pues a mí me ha tocado como cirujano, pues casi la historia completa de la cirugía de las hernias, ¿no? Nosotros en los años 80, cuando yo era residente de cirugía, año 86 del siglo pasado, cuando empecé yo la residencia de cirugía de R1 nos ponían a operar muchas hernias y nosotros durante toda mi residencia operamos mucha hernia y lo hacíamos por vía anterior, vía abierta, no existía la técnica laparoscópica y hacíamos las técnicas anatómicas sin malla, sin malla. Entonces utilizábamos mucho el Marci, ahí lo tienen, el Bassini, lo utilizábamos, el Schuldeis, que es una técnica canadiense buena que todavía se usa, el McVeigh, ¿sí? Y estas técnicas simplemente utilizaban los tejidos del paciente para corregir los defectos de la debilidad de la pared posterior. Por ejemplo, el Bassini era entrar, ligar el saco, reducir la hernia, ligar el saco y luego poner sobre el saco
bajar el tendón conjunto al ligamento inguinal, o sea, el arco del transverso al ligamento inguinal, tapando y reforzando la pared posterior, y también calibrando el anillo inguinal profundo, o sea, cerrándolo cuando cerrábamos el saco. Entonces hacíamos una técnica que se llamaba Marci Bassini, sin malla. La técnica el McVeigh, ya no bajábamos el tendón conjunto, una vez ligábamos el saco y resecábamos el saco, bajábamos el tendón conjunto o el arco del transverso, no al ligamento inguinal, sino al ligamento de Cooper. Entonces esa se llamaba la famosa técnica de McVeigh. ¿Qué problemas tenían estas técnicas? Que eran unas técnicas con tensión, y esa tensión generaba pues dolor. Entonces había mucho más dolor en el posoperatorio y además había mucho más reproducción de estas hernias. Entonces en los años 90 empezamos nosotros a utilizar las mallas y empezó la técnica que es la que más utilizamos ahí, como vemos, que es la Lichtenstein, que es la técnica que yo utilizo, la técnica que tengo, en la cual tengo una muy buena experiencia, pero también usan el Rutkopf y el Stoppa. No las uso, de todas maneras sí las recomiendan. Yo recomiendo, si vamos a corregir una hernia por vía anterior, utilizar la técnica de Lichtenstein, que es una técnica, una hernioplastia inguinal con colocación de malla. ¿En la malla donde se ancla? Se ancla al pubis, al ligamento inguinal y al arco del transverso, generando relajación, generando muy buena protección y cubrimiento y reforzamiento de la pared posterior, y da un buen resultado. El dolor es frecuente, no es tan frecuente, y la reproducción no pasa del 2-4%. Entonces es una técnica que ofrece un muy buen resultado. Y también tenemos el reparo extraperitoneal, que es el reparo de Nijus, del profesor Nijus, que ya no se entra por vía abierta, vía anterior, sino se entra por vía preperitoneal y se tapa el orificio con una malla, haciendo el fenómeno de la compresa, o sea, generando el fenómeno de la represa, o sea, generando que la presión intraabdominal empuje la malla sobre el orificio para obliterar completamente el orificio herniario. Esa es la técnica de Nijus, vía posterior preperitoneal. Y pues últimamente, pues lo que usamos nosotros con seguridad también cuando dominamos la técnica, ella es la técnica laparoscópica, que puede ser la TAP o la TEP. La TAP es completamente, la TAP es intraperitoneal y la TEP es completamente extraperitoneal. Entonces, esas son las técnicas laparoscópicas que están dando muy buenos resultados, que tienen como mayor ventaja que producen mucho menos dolor, y también que las reproducciones también se asemejan y son muy comparables al reparo anterior de Lichtenstein. O sea, yo pienso que están entre 1.5 y 4%, o sea, son reproducciones es un índice de reproducción muy bajo. Entonces, si usted domina la técnica laparoscópica, pues es una muy excelente opción, ¿sí?, en el reparo de las hernias inguinales, ya sea por vía TAP o por vía TEP. Siguiente. Este reparo preperitoneal versus el anterior, esto pues lo preconiza Nijus, ¿sí? Obviamente Nijus hace el reparo preperitoneal y pues dice que hay muchas ventajas del reparo preperitoneal sobre el abordaje anterior o sobre el abordaje con la técnica de Lichtenstein. Y entonces dicen que, ¿por qué hay ventajas? Porque hay un mejor control del saco herniario desde su origen, hay facilidad de reparo de la hernia por deslizamiento. En caso de hernia reproducida es un territorio no explorado, y eso sí es importante. Cuando hay una hernia reproducida, o sea, cuando vamos a entrar a un R1 o un R2, ¿sí?, es mejor no entrar por la misma vía que se operó la anterior hernia, el anterior reparo, sino entrar por un reparo diferente, por un reparo virgen, o entrar por vía posterior o extraperitoneal, o incluso entrar por vía laparoscópica. Es mucho mejor. Sin embargo, por ejemplo, en la revista Hispanoamericana de Hernia, que yo se las puedo proporcionar a ustedes, el artículo de hernia inguinal en donde se refieren al tratamiento quirúrgico, no condenan reparar una hernia reproducida que inicialmente se reparó por vía anterior o se le hizo un Lichtenstein, entrar nuevamente por la misma vía, hasta una o dos veces por la misma vía,
por vía anterior. Si usted domina esa técnica y tiene un conocimiento muy claro de la anatomía, usted puede reparar, y eso es lo que hago yo. Pues yo reparo las vías, las hernias reproducidas por vía anterior, las vuelvo a reparar por vía anterior. Pero la recomendación es que si usted, el reparo anterior es por vía anterior, usted debe hacer este nuevo reparo por otra vía, o por vía extraperitoneal, una técnica de Nigus, o por vía laparoscópica. Esa es la recomendación. Bueno, siguiente. Importante esto, la profilaxis antibiótica, y estuvimos aquí en la Clínica Norte con una infectóloga en siguiente, estableciendo los protocolos que debe tener la clínica en el manejo, en el uso de profilaxis antibiótica. Y una de las indicaciones para uso de profilaxis antibiótica, pues es una hernia inguinal. Acuérdese que la hernia inguinal o el reparo de la hernia inguinal es una cirugía limpia. Y teóricamente, si es una cirugía limpia, usted no debería usar antibióticos porque es una cirugía limpia. Caso contrario, el caso de hacer una profilaxis antibiótica en una cirugía limpia contaminada, como en una colecistectomía o como en una gastrectomía o como en una apendicectomía en fase 1 o 2, que no está perforada. Eso es una cirugía limpia contaminada y está extremadamente indicado el uso de antibióticos profilácticos. Pero en cirugía limpia no debería uno usar antibióticos porque es una cirugía limpia. Pero lo que se ha visto es que pacientes que tienen riesgo de contraer una infección en el sitio operatorio en cirugía limpia existe. Y entonces, ¿cuáles son estos pacientes? Pacientes obesos. Tiempo de la cirugía. Si vamos a reparar una hernia inguinal bilateral, pues el tiempo va a ser mayor. Y a mayor tiempo quirúrgico, más posibilidad de infección del sitio operatorio. Entonces, si usted está demorándose mucho, usted tiene la autoridad de decir, hombre, pongámosle un antibiótico profiláctico a este paciente porque se puede infectar. A mayor tiempo quirúrgico, mayor posibilidad de antibiótico, de infección. Pacientes inmunodeprimidos, pacientes obesos, pacientes ese tipo de pacientes desnutridos, pacientes fumadores. Todo este tipo de pacientes, yo diría que sí es mejor poner antibióticos profilácticos en el reparo de las hernias inguinales, a pesar de que sea una herida limpia. ¿Y qué antibiótico recomendamos? Por ejemplo, en la Clínica Norte recomendamos la cefazolina, una cefalosporina de primera generación. ¿Y cuál es la dosis? 2 gramos, generalmente endovenosos, 1 hora antes de la cirugía. Importante saber en qué momento ponérselos. Lo ideal, 1 hora antes de la cirugía, de tal manera que cuando usted ya esté operando a este paciente, la contaminación, si se produce por gérmenes de la piel, ya el antibiótico esté en sangre protegiendo este estado que puede suceder. Entonces, sí, yo aconsejo poner profilaxis antibiótica en una cirugía limpia como una hernia inguinal, como un reparo de una hernia inguinal, pero teniendo en cuenta también el tipo de paciente que vamos a operar en esa cirugía limpia. Entonces ya saben cuáles son las indicaciones de poner a profilaxis en qué pacientes en el reparo de hernia inguinal. Entonces sí lo recomiendo. Bueno, siguiente. Esto es las órdenes médicas posoperatorias en un reparo de una hernia inguinal, analgésicos usualmente por 5 días, retorno a la actividad física cuando tolere el paciente. Generalmente yo digo a un paciente un reparo de una hernia inguinal, yo digo que a la actividad física, por ejemplo, si el paciente camina o monta en bicicleta, etcétera, tiene que ser, yo le pongo 1 mes. En realidad no lo pongo a hacer ejercicio muy prontamente, lo pongo después del mes y que su recuperación o su actividad física sea gradual, o sea, sea de menos a más, que no empiece en el 100%, sino que empiece poco a poco hasta lograr el 100%. Ejercicio y levantamiento de objetos pesados,
fíjese que en la vía preperitoneal, o sea, la técnica de Nijus, la restricción no hay restricción, pero en la vía anterior ponen 3 meses, tampoco. Yo digo 3 meses ya es mucho tiempo. Recomendaciones generales y mirar los signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Que haya un hematoma posoperatorio, que haya un bulto y morado sobre la herida quirúrgica, que haya un seroma, que haya una infección, que la piel se le ponga roja, y entonces que haya indicios de que haya una infección en el sitio operatorio. Todo esto se le tiene que explicar al paciente. Siguiente. Porque miren las complicaciones. Aquí están las complicaciones y esto es lo último que vamos a ver. ¿Cuáles son las complicaciones? Entonces, fíjese, orquitis isquémica, atrofia testicular, lesión del deferente. Todo esto está relacionado con la técnica y uno tiene que tener mucho cuidado porque tanto en la vía laparoscópica como en la abierta, nosotros vamos a tener que disecar y mirar y tratar muy bien los elementos del cordón. Y ya sabemos cuáles son los elementos del cordón. Ahí están la arteria y la vena espermática, está el plejo pampiniforme, el plejo venoso, está los nervios que ya les dije, los 3 nervios, los 4 nervios que pueden estar en relación con el cordón espermático, y además está el conducto deferente. Entonces, por ejemplo, si lesionamos la arteria espermática, o si hacemos una aprasia de la arteria espermática o la trombosamos, puede haber una orquitis isquémica. ¿Cómo? Pero fíjense que la proporción en este hallazgo es muy raro, pero puede haberlo, 0.036%. Hallazgos, ¿qué vamos a encontrar en este paciente? Una inflamación en el posoperatorio del testículo, 24 a 72 horas después de operado, edema, dolor, agrandamiento testicular, puede haber síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El tratamiento en estos casos, pues, con AINES, reposo, o a veces si el testículo se necrosa, desafortunadamente, pues tenemos que hacer orquidectomía. Entonces, ojo con estas complicaciones. La atrofia testicular, pues por disminución en el aporte sanguíneo, y entonces el testículo se atrofia, se vuelve disfuncional. Y cuando se ve aparición tardía al 6º mes, complicación, puede haber una orquitis isquémica y dolor crónico. Eso puede haber cuando hay una atrofia testicular y el manejo con analgésicos. Ya fíjese que la orquidectomía no se indica. La lesión del nervio laríngeo recurrente, pues del nervio laríngeo recurrente, el nervio del conducto deferente, pues puede producir diseyaculación, esterilidad en caso bilateral, de malas, una hernia inguinal bilateral y nos llevamos los 2 deferentes. Imagínense lo grave en un paciente joven. Ahí tenemos que llamar al urólogo y hacer una microcirugía y hacer una anastomosis de ese conducto para asegurarle a este paciente por lo menos que se puede recuperar. Reposo, AINES es el manejo. Los seromas es lo que vemos más frecuentemente. Lo que vemos más frecuentemente son hematomas y seromas. Los hematomas, sangrado, abultamiento, morado, equimosis en el sitio operatorio. Hay que abrir y drenar ese hematoma, no hay otra. Los hematomas no se tratan con observación, sino se tratan con drenaje quirúrgico, ya sea por punción, que es muy difícil porque por punción, como hay coágulos, no salen a través de una jeringa. Entonces es mejor abrir completamente la herida quirúrgica y drenar el hematoma. Poner antibióticos en estos casos también. Los seromas se ven con frecuencia, con relativa frecuencia también en el posoperatorio, ese acúmulo de líquido, en ese espacio virtual que queda donde estaba el saco arriario, pues ahí va a quedar líquido y se va a acumular sangrecita, suero, etcétera, y entonces llega el paciente a la consulta y dice: doctor, yo me siento como un bulto, como si usted no me hubiera operado la hernia, y resulta que usted toca, identifica, y eso es un seroma, y ese sí se drena por punción. En el mismo consultorio podemos drenar eso por punción con una jeringa de 10 o de 15 o de 20 centímetros, drenamos y le ponemos fin al seroma. A veces estos seromas se reproducen y en la próxima consulta también vuelven, también los drenamos, hasta que desaparecen completamente. Siguiente. Este dolor posoperatorio es el dolor de cabeza de nosotros en las hernias, en realidad. Es a la complicación que más le tenemos temor, en realidad, porque
esto produce una incapacidad grande en el paciente. Una incapacidad, diría yo, le genera problemas en el trabajo por dolor, le genera problemas en la relación con su pareja por dolor. El paciente deja de trabajar, se deprime y es un problema grave que hay que resolverlo y es un problema complejo. Entonces entra el término dolor crónico posoperatorio o lo que nosotros llamamos la inguinodinia. ¿Cuándo se diagnostica un dolor crónico? Cuando después de 3 meses, después de la operación, después de 3 meses, el paciente persiste con dolor. Y entonces ahí tenemos que ponernos nosotros las pilas y empezar a estudiar este dolor, ¿sí? Y a ver cómo lo manejamos. Incluso, pues se manejan con infiltración, inicialmente lo podemos manejar con analgésicos, ¿sí? Antiinflamatorios no esteroideos, generalmente, además del dolor somático, hay un dolor neuropático que lo podemos manejar con el famoso gabapentina, lo podemos manejar con antidepresivos tricíclicos, la combinación de todos estos tres. Si no genera alivio, que muy generalmente no se genera alivio, podemos proseguir con las infiltraciones y posteriormente, si no genera, tenemos que ayudarnos con un especialista en dolor, donde nos va a mapear el sitio, nos va a mirar el sitio específico de el nervio comprometido que está generando este dolor, que puede ser el hilio inguinal, el hilio femoral, el inguino femoral, el génito crural. Y estos nervios pues se pueden infiltrar y si no mejoran con esto, pues hay que hacer lo que nosotros llamamos neurectomías, o sea, retirar el nervio completo, incluso con todo y malla. Y esto puede que mejore el dolor. Como entonces es un manejo difícil ante una situación complicada para el paciente, en donde a veces incluso pueden demandar al médico por el dolor crónico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el trato de este paciente, en el manejo de este paciente, ayudarnos con un especialista de dolor y podemos terminar pues hasta en neurectomías al final, o sea, retirar todo el trayecto del nervio, ¿sí? Del nervio ilioinguinal o el inguino femoral o el génito crural, ¿sí? Para poder calmar el dolor en estos pacientes. Entonces, difícil manejo. Lesiones vesicales, fíjese, cuando hay hernias por deslizamiento, o sea, cuando el saco herniario, la vejiga forma parte de la pared del saco herniario y nosotros no vemos y hacemos un roto en la vejiga, seccionando el saco. Y esto puede producir, pues imagínense, una lesión vesical grave, pero a veces esta no debe ser tan grave como es si está el colon metido ahí, el sigmoide o el ciego y no lo vemos. O tratamos o en la liberación y de despegamiento del colon del ciego sobre el saco herniario, que lo tenemos que despegar para poderlo introducir a la cavidad abdominal, hacemos una microperforación y el paciente amanece al otro día con peritonitis y en sepsis. Incluso hemos tenido muertos por estos casos. Entonces son lesiones muy graves, que eso corresponde a la lesión de asas intestinales que vemos ahí en el tercer renglón. Y por último, la infección del sitio operatorio, que fíjense que pues, la podemos prevenir usando antibióticos profilácticos. Se presenta con menos frecuencia si usamos el antibiótico profiláctico en el paciente que está indicado usar antibióticos profilácticos en una cirugía limpia como es la herniorrafia inguinal. Entonces, fíjese que tampoco se presenta con mucha frecuencia. Yo diría que el límite permisivo de infección de una herida limpia, como una hernia inguinal, yo diría que sería hasta el 4%, entre el 2 y el 4%. Si se pasa este límite, hay algún problema. Hay algún problema en la técnica quirúrgica, en el cirujano, en el instrumental que estamos utilizando, en la sala de cirugía, en el ambiente que nos está generando este problema de infección del sitio operatorio. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta porque me parece que una hernia inguinal, que es una cirugía limpia, no debería infectarse. No debería infectarse. Y si se infecta, hay que estudiar muy bien qué es lo que está sucediendo. Bueno, siguiente. Aquí está la recurrencia de las hernias, fíjese, estamos aquí solo
estamos viendo las técnicas con malla y las técnicas de reparos anatómicos. Centrémonos en el Liechtenstein, ¿sí? Que está en los últimos, en las líneas de abajo, y vemos, fíjense, la recurrencia, que es muy poca, de 0 al 1.7%. Fíjense el estopa, que no lo utilizo, también la recurrencia ya es más grande, el 7%. Y el Schuldeis, que todavía estamos recomendándolo, es una técnica segura, sin malla, y la recurrencia es del 2.7%. En las técnicas laparoscópicas son más o menos similares en recurrencia a Liechtenstein, o sea, más o menos 1.7% al 2%. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es usar técnicas con malla, o sea, técnicas con la colocación de malla. Ya puede ser técnica abierta o técnica laparoscópica. Y si en algún momento no se puede usar la malla, utilizar por alguna razón, utilizar la técnica de Schuldeis, que es la técnica más segura en reparación sin malla. Más o menos estas son las recomendaciones. Bueno, siguiente. Creo que ya acabamos. Listo. Fíjese, una hora, casi una hora exacta, duramos en esto. Es un tema largo y fíjese que no hablamos de las hernias secundarias o las hernias incisionales, las eventraciones, que puede ser otro capítulo que podemos dejar para más tarde, para otra ocasión. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, o algún comentario, podemos hacerlo. Bueno, quedó muy claro. Muchachos, a leer anatomía. Anatomía es importante para la comprensión de la hernia, tener una muy buena, un muy buen conocimiento de la anatomía. Mire, yo les juro que ni de interno yo entendía muy bien el reparo de las hernias, ¿sí? Porque no comprendía muy bien la anatomía. Yo en realidad empecé a comprender muy bien esto del reparo de las hernias, pues una vez empezó la especialidad siendo residente. Cuando empecé a estudiar con mayor profundidad la anatomía del canal inguinal, y de esta manera empecé a comprender muy bien el reparo de estas hernias inguinales. Bueno, entonces si es así y no hay preguntas, pues nos vamos, muchachos. Buenas noches y hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Bueno, que estén muy bien. Para programar otra clase, ¿no? Hasta luego, doctor. ¿Qué dice Ronald? Que yo le estoy escribiendo en